Muy buenas noches. Eh, vamos a- Bien, ayer dimos inicio a lo que era eh, más o menos hablamos un poco acerca de la introducción a la estadística no paramétrica. Entonces mencionamos que esta estadística se aplica para aquellas distribuciones donde no son simétricas y cuenta con variables que son cualitativas en el sentido de que son categóricas. Y mencionábamos que vamos a trabajar en la primera parte con unas pruebas que se llaman pruebas de bondad de ajuste, que precisamente es para determinar qué tipo de distribución, ¿verdad? Es la que puede seguir un conjunto de datos. Entonces, solo vamos a ver dos casos y dijimos de que en este tipo de pruebas se utiliza la distribución chi cuadrado porque es, pues, la ideal, porque es sesgada y no tiene que ver nada con lo de la normal y con la de student. Entonces, la primera prueba de bondad de ajuste que vamos a ver es con este ejemplo que tratábamos de analizar si los datos que íbamos a analizar siguen una distribución teórica uniforme. Es decir, acá en el ejemplo tenemos un caso de una variable que trata sobre el número de ausencias de empleados cuyas categorías es en diferentes días de la semana. Entonces aquí tenemos un cuadrito de ese número de ausencias y acá tenemos que nosotros vamos a contrastar la hipótesis si esta distribución que tenemos acá es una distribución uniforme, es decir, si sigue más o menos un patrón de ausencias parecido, ¿verdad? Nosotros la idea acá es comparar los datos observados que nos ofrezca el ejercicio contra datos que le llamamos frecuencias esperadas o teóricas, que es algo que nosotros vamos a crear. Entonces vamos a hacer el contraste y vamos a identificar si en este caso, estas ausencias se consideran que son uniformes o no, ¿verdad? Entonces voy a hacer el ejercicio aquí está resuelto en esta diapositiva, todo acá, pero yo me voy a meter a Excel para irlo desarrollando en este problema para que vayamos viendo cómo es muy sencillo. Y de ahí vamos a ver otro ejercicio que también ya lo tengo desarrollado aquí en Excel. Estos archivos ya se los subí a ustedes ahí en la plataforma. Entonces aquí de nuevo estamos con el ejercicio número de ausencias, ¿verdad? Supongo que es una empresa de que tiene ha encontrado pues en forma empírica estos resultados. Y entonces las categorías son los días de la semana, ¿verdad? O sea que aquí tenemos categorías que es el lunes, que es martes, que es miércoles, jueves y viernes. Entonces son los días de la semana donde se obtuvo lo que vamos a llamar frecuencias observadas, que es lo empírico, lo que se ha recopilado en esos días, es la muestra. Entonces, el lunes hubieron 12 ausencias de empleados, el martes hubieron 9, el miércoles 11, luego tenemos ahí que el jueves son 10 días, 10 personas, perdón, y 9 y 9 el resto de 9. Y aquí me pasé lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y esto hasta... Ah, llega sábado también, sábado. Entonces aquí hay 9 también. Ok, entonces el total, esto es lo que llamamos frecuencias absolutas, es decir, es exactamente la información que nos proporciona el experimento o esto que estamos observando acá. Son datos observacionales, bueno, observados, son datos observados. Entonces, esto es una frecuencia observada, así se le llama esto. Entonces, sumamos la frecuencia observada, ¿verdad? Sumamos cuánto es el total de los datos que tenemos en la frecuencia observada. Y aquí nos sale que son igual a 60, ¿verdad? Son 60 ausencias que hemos muestreado en estas categorías que son los días de la semana. Entonces, nuestro trabajo es
probar la hipótesis de si estas distribuciones, si estas ausencias son uniformes o no son uniformes. Obviamente uno ve acá en los datos empíricos que no son tan uniformes porque hay unos que tuvo ausencias de 12, otro de 9, otro de 11, pero más o menos se puede observar, ¿verdad?, que son bien bastante parecidas. Entonces, si hay algunas discrepancias, algunas diferencias entre estos días, puede ser por cuestiones al azar, cuestiones aleatorias, que puede ser el tipo de muestreo que se hizo, puede ser que el tipo de personas que fueron ese día o no fueron, o que sucedió algo inesperado, algo, una huelga, o algo se arruinó el reloj, alguna cosa. Entonces, todo al azar puede provocar estas diferencias. Entonces, nuestro experimento es averiguar si estas ausencias, ¿verdad?, quitando esa parte aleatoria, siguen una distribución uniforme, si son bastante parejas los días de las ausencias, porque si son muy diferentes para efectos de productividad, eso sería un problema, ¿verdad? Porque pues si hay demasiadas ausencias, entonces quiere decir de que la mano de obra ausente, pues eso podría perjudicar tal vez los planes de producción de ese día. Entonces es interesante investigarlo ya desde el punto de vista de la productividad. Entonces, para saber si son uniformes, tenemos que crear una frecuencia esperada o teórica. Entonces, en este caso, que es uniformidad, lo que andamos buscando, este total, este 60 que tenemos acá, ¿verdad?, lo vamos a distribuir entre el total de categorías que tenemos aquí. Entonces, nosotros acá tenemos 6 categorías. Entonces, soy días de la semana. Entonces, el total, que es 60, ¿verdad?, lo dividimos entre 6 categorías y nos sale un promedio de 10 ausencias. Entonces, estas 10 ausencias se las voy a aplicar a todas las demás días, ¿verdad?, por igual. Y obviamente cuando saque la suma va a quedar exactamente lo mismo, son 60. Entonces, la sumatoria de las frecuencias observadas debe de coincidir con la sumatoria de las frecuencias esperadas o teóricas. Entonces, nosotros vamos a comparar estas frecuencias observadas con esta frecuencia teórica o esperada, ¿verdad? Esta es la real, esta es la construida, para hacer el experimento y verificar si hay distribución uniforme, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que aplicar un estadístico de prueba que hablábamos ayer, que se llama chi cuadrado de Pearson. Acá aquí lo teníamos. El chi cuadrado de Pearson, ¿verdad?, es esta fórmula que tenemos acá, que es una sumatoria de las frecuencias observadas. Dígame, José Orestes. Levantó su mano, dígame. Hola. Bueno, ahí me escucha, Luis. Sí, sí, ahora ya le escucho. Dígame. Sí, que tenía problemas con el micrófono. Disculpe que vuelva. ¿Cómo sacó los 10 días de ausencia, Eva? Ah, sí, sí, sí. Es que no Ok. pude ver bien, entonces por Ah, eso. sí. Sí, sí, está bien. Yo les repito. Estos datos, la frecuencia observada, son los que le da el ejercicio, ¿verdad? Que ya es lo que se hizo empíricamente. Entonces, eso le llamamos frecuencia observada. La frecuencia estimada, porque estamos trabajando con la prueba de bondad de ajuste uniforme, significa que yo le voy a colocar en la frecuencia esperada la misma proporción a cada uno de los días. Entonces, lo único que tengo que hacer es sumar las frecuencias empíricas, ¿verdad? La suma de todas estas ausencias son 60. Entonces, simplemente divida 60 entre el número de categorías. En este caso, las categorías son días de la semana y son 6. Entonces usted divide 60, que es el total de ausencia, entre 6 y le da 10 y se lo da en forma proporcional a todos los días, ¿verdad? Lo suma y eso le da 60. ¿Le quedó claro? Sí, Sí. ahora sí, muchas gracias. Ok. Sí, entonces de aquí en adelante, pues, nuestro trabajo es encontrar la distribución, perdón, el estadístico de prueba que le llamamos chi cuadrado de Pearson. Era lo que estaba mencionando acá. Y entonces nosotros vamos a aplicar esta fórmula, que es la sumatoria, ¿verdad?, de toda esta cociente, que es la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado, entre la frecuencia esperada. Entonces, todo esto me va a dar un estadístico de prueba que le llamamos chi cuadrado de Pearson.
Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, después, acá vamos a calcular frecuencia espera observada. Lo puedo hacer de un solo, pero yo lo hice por parte. Frecuencia observada menos frecuencia esperada elevada al cuadrado. Entonces, bueno, aquí solo es restar la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Y todo eso, pues, podríamos elevarlo al cuadrado. Entonces, eso da 4. Y en el primer caso, lo sacamos para el resto, ¿verdad? Eso es simplemente la resta de FO menos FE al cuadrado. Entonces, luego aplicamos esta otra que es esto que acabamos de hacer, FO menos FE al cuadrado, lo vamos a dividir otra vez entre FE. En otras palabras, sería esto que elevamos al cuadrado, lo voy a dividir entre FE, ¿verdad? Que es 10. Y aquí me dio 0.40 y lo mismo hago para cada uno de ellos. Entonces, ya teniendo todo esto, lo que busco es la sumatoria. Esa sumatoria es lo que le llamamos el chi cuadrado de Pearson. Entonces acá le podemos poner el nombrecito más aquí a un lado. Aquí ya tenía un ejercicio donde tengo los nombres. Ya vamos a ver este ejercicio, pero para solo copiar los nombres que voy a ocupar. Voy a copiar los nombres para no estarlos haciendo de nuevo. Entonces, vamos a ponerlo por aquí, los nombres de la. Entonces, voy a encontrar el chi cuadrado de Pearson. Entonces, es la sumatoria de todo esto que tengo acá. Entonces, la suma de todo esto sería hasta acá. Entonces, eso me da 0.80. Es la suma, es la fórmula, ¿verdad? FO menos FE al cuadrado entre FE es lo que acabo de hacer. La suma me dio 0.80. A eso le llamamos el estadístico de prueba chi cuadrado de Pearson. Entonces, ya una vez teniendo esto, lo que procedo es a buscar el chi cuadrado crítico al nivel que me estén pidiendo en este ejercicio. Pues acá creo que no dice, pero lo podemos buscar al 5%. En cualquier ejercicio nos lo dicen qué nivel podemos usar, 5%, 1%, eso depende. Creo que en la diapositiva decía más o menos, déjenme ver, el valor crítico, bueno, él es al 1%. Entonces vamos a usar el 1%. En el ejercicio pide el 1%. Podemos usar el 5, el 1. Entonces, pero en el ejercicio nos están diciendo de que usemos el 1% del error, ¿verdad? Entonces aquí sí le voy a cambiar porque es al 1%. Entonces vamos a trabajar con 1% de error, ¿verdad? Entonces, para encontrar el valor crítico de dos maneras, usted lo busca en la tabla de la chi cuadrado o lo calculamos directamente de las fórmulas de Excel. Si lo busco en la tabla de chi cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar estas tablas de chi cuadrado, leen, ¿verdad? Acá, el chi cuadrado es de una cola y es una cola a la derecha. Entonces, todo el error se va a concentrar aquí. Entonces, todo esto te representa 1% y toda esta parte en blanco sería el 99%. Esta va a ser el área de aceptación y este va a ser el área de rechazo. Entonces, si quiero buscar esto en la tablita de la chi cuadrado, ¿verdad? Lo necesito la probabilidad que es 0.01, ¿verdad? De error y los grados de libertad. Entonces, los grados de libertad, ¿cómo se calculan aquí? Sencillamente, los grados de libertad es el número de categorías que usted tenga en el ejercicio. En este caso, las categorías son en los números de días que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces, acá, primero vamos a ver acá. Mire, son 6 días. Entonces, estas son las categorías. Y lo simbolizamos acá por K. K es categorías. Entonces, las categorías son 6 días, menos 1 de fórmula me da los grados de libertad. Entonces, 6 menos 1 es igual a 5. Entonces, acá, grados de libertad es igual a 5. Y lo busco con un nivel de 1%. Entonces, por acá tengo la tabla. Si usted lo quiere ver en tabla y de ahí lo vamos a ver en Excel. Entonces, buscamos 5, ¿verdad? De grados de libertad con 0.01 de error, ¿verdad? Entonces, esto está más adelantito. Acá, aquí está el 1%. No, este es 10. Este 0.01 con 5. Entonces, aquí está. Y dice que es 15.086.
según la tabla, es 15.086. Aquí lo vamos a poner según la tabla, 15.086. ¿Ok? Pero si usted quiere hacer este mismo cálculo por Excel, entonces nosotros podemos trabajarlo perfectamente con Excel con inversa chi cuadrado. Entonces buscamos por aquí, ahí está, mire, inversa, no está inversa t, inversa chi cuadrado con la derecha, este que está aquí. Inversa chi cuadrado con la derecha. Le damos ahí a aceptar. Y entonces la probabilidad que estamos usando es el 1%, es la probabilidad de error, 0.1. Y los grados de libertad que estamos usando es 5. Miren, entonces le da aceptar y lo dejo con 2 decimales o 3. Bueno, acá lo podemos dejar con 3 decimales o 2. Está bien con 2 decimales. 1509, ¿verdad? Y aquí tenemos 15086, lo mismo, 1509. Entonces, mire, puede hacerlo. Aquí lo he planteado haciéndolo con la fórmula o si usted quiere leer la tabla, en la tabla, lo que es le da más cómodo. Entonces, acá pues podemos observar, puede verlo en el gráfico o con las reglas de decisión. Entonces, la regla de decisión dice que si el chi cuadrado es que obtuve, que es el chi cuadrado o el estadístico de prueba, es mayor que el valor crítico, yo rechazo la hipótesis nula. Si este chi cuadrado es menor que el valor crítico, yo acepto la hipótesis nula. Esa es la regla de decisión. Si no se le queda la regla, es más fácil ver el gráfico. Entonces, si en este grafiquito, por ejemplo, aquí podríamos hacerlo, aquí estaría el límite. En esta parte, el límite que acabo de encontrar, que es el chi cuadrado de la tabla, que es 1509. Entonces, 1509 estaría más o menos por acá, ¿verdad? En la frontera donde empieza el área de rechazo. Y el valor de la prueba, el chi cuadrado de Pearson es 0.8. 0.8 obviamente anda como por aquí anda, ¿verdad? Cae en el área de aceptación. Entonces usted lo puede ver en el gráfico o puede aplicar, como les digo, la regla de decisión, ¿verdad? Que la regla de decisión dice de que si el chi cuadrado de Pearson es mayor que el de crítico, pues usted rechaza la hipótesis. Si es menor, usted acepta. Entonces, en los dos casos se aceptó la hipótesis nula, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos aceptando? Estamos aceptando que estas ausencias siguen efectivamente una distribución uniforme, que en la prueba, el experimento que nosotros hicimos, pues nos revela de que en realidad, si es un estudio de productividad, no habría mayor dificultad porque nos dice de que las ausencias fueron uniformes, que si hay algunas discrepancias en frecuencia empírica, eso se debe al azar, ¿verdad? Por cuestiones que ya son aleatorias, pero al hacer el experimento con mi frecuencia esperada, entonces me sale de que sí, efectivamente esas ausencias son uniformes siempre y cuando con un margen de error del 1%. Entonces, es así como nosotros hacemos el ejemplo y aquí ya estaba desarrollado en la diapositiva. Aquí, si usted lo estudia en la diapositiva, ahí lo vimos en Excel ahorita cómo se hizo y aquí están todos los pasos, todos los datos, ¿verdad? Exactamente igual. Entonces, se aceptó la hipótesis nula con error del 1%. Entonces, el ausentismo es igual en todos los días según la evidencia que tenemos, ¿verdad? Es decir, que sigue una distribución uniforme. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que se concluye con un ejemplo como esta naturaleza que es con distribución teórica uniforme. Ahora, la prueba de bondad de ajuste también se puede realizar para encontrar una distribución como la que vamos a ver ahora, que es bajo un patrón o ajuste específico. Solo esas dos pruebas vamos a ver de bondad de ajuste. Una para lo que acabamos de ver, para ver si una distribución es uniforme, y esta otra que vamos a ver ahorita, que es en el caso de que nosotros queramos establecer una distribución que siga un patrón o ajuste específico. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver el ejemplo para poderlo entender. Entonces, este mismo ejemplo que tengo acá está desarrollado en Excel, entonces me voy a pasar Excel, porque aquí no va a ver usted cómo lo hice con las fórmulas, entonces quiero que lo vea en Excel. Entonces me voy a pasar a la siguiente hojita y es este mismo ejercicio, es el mismo. Entonces, acá el ejercicio
¿verdad? Consiste en lo siguiente. Estas son montos de inversión de Brasil. Brasil tiene inversiones externas cuya tipo de inversión externa fue dirigido a este tipo de actividades. Para energía, Brasil invirtió 24 millones de dólares de inversión externa. Invirtieron otros países en Brasil en el sector de energía en 24 millones. En el sector farmacéutico se invirtieron 55 millones, para aseguradoras 38 millones, en alimentos 18 y para tecnología 100 millones. Esto es lo que se recopiló de información, es una muestra bastante pequeña y tenemos que aplicar el método no paramétrico porque esto no me garantiza que es simétrico. Aparte, también aquí hay un dato atípico, ¿verdad? En tecnología hay una inversión de 100 millones que se sale del resto de sectores. Entonces, todo esto no podríamos hacerlo con la distribución paramétrica como hemos estado trabajando hasta ahora, sino que sería aplicando con este método no paramétrico. Entonces, de bondad de ajuste. Entonces, de nuevo, sumamos todo. ¿Cuánto fue el monto absoluto que se hizo de inversión externa en Brasil, según el ejemplo? Entonces, son 235 millones. Hasta acá no cambia nada, es lo mismo. Entonces, como la idea es compararlo con una frecuencia esperada, en este caso, vamos a asumir que tenemos una información de otro país. En este ejemplo, el otro país es la India. La India también hay inversiones externas en los mismos sectores, pero en estos porcentajes. Estos porcentajes son una información de la India. Entonces, ahí en la diapositiva se explica mejor, ¿verdad? Pero aquí los tenemos en números. Entonces, en la India, la energía, el sector externo o la inversión externa invirtió en energía en la India. Estos porcentajes son de otro país. Este es de Brasil y este es de la India. En Brasil, en la India se invirtieron 9% de energía, 18% farmacéutica, 15% aseguradoras, 10% alimentos y 48% de tecnología. Entonces, esto es la inversión que se hizo en la India. Entonces, lo que queremos saber para esta prueba, si las inversiones que se hicieron en Brasil se parecen, son parecidas a las inversiones que tienen la India, si tienen el mismo comportamiento, el mismo patrón específico. Por eso se le llama la distribución de Brasil, las inversiones que se hicieron en Brasil, la distribución de inversión externa de Brasil, sigue el mismo comportamiento específico de la inversión que se hizo en la India. Eso es lo que queremos saber. Entonces, la prueba de hipótesis se plantea de esta manera, como la tenemos aquí planteada. Hipótesis nula, ¿verdad? Es FO menos FE, es decir, frecuencia observada menos frecuencia esperada igual a 0. Eso significa que no hay diferencias entre las dos. Si no hay diferencia entre las dos, quiere decir que ambas se parecen, ¿verdad? Entonces, aquí diríamos que sí hay un patrón específico de inversión externa entre Brasil y la India. Entonces, la nula es cuando hay patrón específico. Y la alternativa F0 menos FE distinto de 0 significaría de que si hay diferencias, quiere decir de que no siguen un patrón específico, ¿verdad? Que las inversiones de Brasil con la India son bastante diferentes. Eso es lo que tratamos de probar. Entonces, para hacer el ejemplo, ¿verdad? Nosotros ya nos tienen que dar las frecuencias observadas, o nosotros cuando ya estamos haciendo esto, pues tenemos que obtener la información empírica y tenemos que tener la información porcentual en estos mismos sectores de otro sector, de otro país, en este caso la India. Entonces, estos porcentajes, ¿cómo voy a crear mi frecuencia esperada? Entonces, mi frecuencia esperada, sencillo, estos porcentajes multiplíquelos por el total que se invirtió en Brasil. O sea, por el monto total de la frecuencia observada. Entonces, todos estos porcentajes van a ser multiplicados por 235. Entonces, aquí en fórmula lo tenemos, 235 por el 9%, ¿verdad? Eso nos da 21.15. Aquí está en fórmula, ¿verdad? Luego, 235 por el 18%, eso nos da 42.30. 235 por 15% nos da 35.25. 235 por el 10%, 23.50.
y 235 por el 48%, aquí puede ir viendo usted las formulitas, 112.80. Entonces, la frecuencia esperada la sumamos y nos tiene que dar exactamente el total de las frecuencias observadas para que se mantenga el mismo monto de inversión en ambos países. Entonces, el total. Entonces, ya teniendo las frecuencias esperadas y las frecuencias observadas, ahí aplicamos lo mismo que vimos en el caso anterior para encontrar el chi cuadrado de Pearson. Entonces, ahí se vuelve a aplicar lo mismo. Restamos FO menos FE al cuadrado, ¿verdad? Igual, o sea, en este caso sería 24 menos 21.15 y lo elevamos al cuadrado. Ahí usted puede ver la fórmula, 8.12. Luego 55 menos 42.30, 161.29 y así sucesivamente. Y luego, finalmente, como la fórmula me pide que esta diferencia al cuadrado la divida entre FE, entonces aquí sería 8.12 dividido entre 21.15, nos va a dar esto, 0.38, ahí le dejé esos decimales, ¿verdad? Puede dejarlo con 2 decimales, no es necesario que se pongan todos. Entonces, acá de nuevo lo mismo, ¿verdad? Frecuencia, de ahí sería 161.29 entre 42.30, me va a dar esto. 7.56 entre 35.25, y fracción. 30.25 entre 23.50 esto. Y 163.84 entre 112.80 esto. Teniendo ya todo esto, entonces me encuentro la sumatoria. Sumo, ¿verdad? Ahí está la suma total de toda esta, aquí está, la suma de todo. Entonces, eso me da chi cuadrado Pearson, y en este caso me dio 7.153. Luego encuentro el chi cuadrado crítico. De nuevo, usted puede buscarlo en la tabla. Si lo busca en la tabla, entonces los grados de libertad acá, creo que es el 5%. El 5% que se usó. Y los grados de libertad, ¿cuántos son? Entonces, ¿cuántas categorías tenemos? Entonces, mire, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 categorías, ¿verdad? Entonces, 5 categorías menos 1 es 4. Entonces, buscamos 4 grados con 5%. Podríamos ver la tablita acá. Ah, no, si la tabla la tengo en la anterior. Acá. 5% con 4 grados de libertad era, ahora sí, sí, con 4 grados. Entonces 4 con 0.05, está más acá adelante. Aquí, 0.05 con 4. Entonces lo vemos acá y me da 9.488. Ese es el valor crítico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si ese era 9.4877. Eso es leyendo la tabla. Aquí está calculado con la fórmula que usamos acá en Excel, ¿verdad? Otra vez, inversa punto chi cuadrado punto con la derecha, CD. Y usted le da la probabilidad 0.05 y los grados de libertad que es 4. Y mire, le da lo mismo que es 9.4877, como usted quiera calcular. Entonces, se comparan y aquí de nuevo, pues, el chi cuadrado estimado es menor que el chi cuadrado de la tabla, por tanto yo voy a aceptar la hipótesis nula. Aquí tengo el dibujito para que lo viera. Acá el valor que frontera, o sea, del chi cuadrado crítico es 9.48, ¿verdad? O 49 si se redondea, bueno, ahí se dejó 9.48. Y acá buscamos dónde cae el estadístico de prueba, 7.15 cae en el área en blanco, está antes. Entonces se acepta la hipótesis nula. Entonces, ¿qué estoy aceptando? Estoy aceptando esto, que sí hay un patrón específico. Es decir, que las inversiones externas de Brasil siguen un patrón muy parecido, ¿verdad? Un patrón de comportamiento muy parecido a lo invertido en la India en esos mismos sectores. Ambos. Esto es interesante ya en la práctica porque algo así puede llevar a los inversionistas a tomar decisiones estratégicas en este tipo de sectores y ver si son parecidos, pues depende. Aquí pues estamos obviando el tipo de políticas que se aplican en estos países. Puede ser que la India sea más flexible que Brasil, bueno, eso es otra cosa. Pero ahí pues por lo menos hasta donde tenemos esta información acá, eso se ve que hay un patrón parecido. Entonces concluimos que el estadístico de prueba es menor que el valor crítico, se acepta la hipótesis nula con error del 5%. Esto podríamos incluso extenderlo como una proyección poblacional y decir, a partir de esta muestra, podríamos intentar inferir de que la inversión extranjera en Brasil sigue un patrón específico respecto a la inversión extranjera en la India.
Falta poner aquí que con un error del 5%, ¿va? Porque no es perfecto. Pero más o menos eso es lo que nos da el experimento. Con esto entonces hemos visto dos casos. El primero fue de la parte de, ¿cómo se llama? De una situación uniforme, ¿verdad? De distribución uniforme. Y el otro es de una distribución para casos específicos. Entonces, aquí tengo otra pestaña donde tengo dos ejercicios desarrollados, ¿verdad? De otra cosa, ¿verdad? Pero siempre el uniforme y aquí abajo de específico para que tenga dos ejemplos diferentes. Entonces, veamos este ejemplo acá. Mire, la prueba de hipótesis es la misma, no va a cambiar. Distribución uniforme igual a 0, distribución no uniforme distinto de 0. Acá el ejercicio es un plato de comida favorito en consumidores de Tegucigalpa. Entonces aquí, como siempre, se habla con una variable categórica o una variable nominal, ¿verdad? El plato favorito de los consumidores, aquí se puso que era pollo, pescado, carne y pasta. Entonces, la información que nos brindan acá es que hay 32 consumidores que prefieren pollo, 24 pescado, 35 carne y 29 pasta. En total tenemos 120 consumidores. Queremos saber entonces si hay uniformidad en el gusto de estos productos consumidos por los hondureños. Queremos saber si es uniforme o si es diferente, ¿verdad? Esto puede ser interesante para cualquier trabajo tipo de mercadeo, para cuestiones, para una empresa interesada en invertir en estos rubros, bueno, y en macroeconomía. Bueno, eso, el objetivo puede variar. Aquí estamos haciendo el cálculo estadístico. Entonces, hacemos la misma historia, ¿verdad? Solo que no puse las categorías aquí, pero aquí es pollo, pescado, carne y pasta. Y las frecuencias observadas, mire, son los mismos valores, 32, 24, 35 y 29, y lo suma es que era 120. Entonces, para calcular la frecuencia esperada, lo que hicimos anteriormente, el total lo divido entre el número de categorías, entonces 120 se divide entre 4 categorías y eso me da 30. Aquí lo tenemos, 120 entre 4, 30. Y eso es lo que se le coloca al resto, la misma proporción. Sumamos y esto nos da los 120, ¿verdad? Que debe coincidir con la frecuencia observada. Y de ahí de nuevo lo mismo, calculamos FO menos FE al cuadrado, 32 menos 30 lo elevamos al cuadrado, y luego ese se divide otra vez entre FE. Este 4 lo divido entre 30 y aquí me quedó 0.13, y ahí quedaron todos los decimales. Luego hago lo mismo para cada caso, ¿verdad? Entonces, 36 entre 30, 25 entre 30, 1 entre 30, aquí están los resultados, y los sumo y obtengo el chi cuadrado de Pearson, que en este caso me dio 2.2. Luego busco el valor crítico, aquí se usó también 5%, ¿verdad? Y los grados de libertad, pues ya sabe usted que si aquí tenemos 1, 2, 3, 4 categorías, ¿verdad? Son 4 platos de comida, entonces le resto 1, es 3. Entonces usted busca en su tabla 3 con 5%. O lo encuentra acá, como lo tenemos acá, con inversa chi cuadrado CD, 0.05 con 3. Entonces ahí tenemos el valor y nos dio 781. De nuevo, este es menor que este, ¿verdad? Y entonces aceptamos la hipótesis nula, o hace el dibujito, o ve la regla de decisión, y ya la aceptamos entonces de que en realidad los platos de comida, es decir, el plato de comida favorito de los consumidores de Tegucigalpa no tiene mayor variación en esta muestra, es decir, son uniformes, ¿verdad? Entonces, si hay variaciones, eso se debe a cuestiones al azar, aleatorias, por cualquier evento que yo no pueda controlar. Entonces, hay evidencia que los consumidores de Tegucigalpa no tienen preferencia alguna significativa, ¿verdad? Distinta entre estos alimentos, sino que su preferencia es uniforme. Eso es como un ejemplo de distribución uniforme. Siguiendo el ejemplo de bondad de ajuste, ahora analicemos qué sucede cuando es patrón específico. Entonces, acá tenemos la misma frecuencia, la misma preferencia de los mismos platos de comida, que son 120 consumidores hondureños, pero ahora queremos saber si hay uniformidad, ¿verdad? En el gusto o preferencia de estos productos con los japoneses. Entonces, obtuvimos una información de los japoneses en estos mismos productos, su grado de preferencia. Entonces, en Japón hay un 15%, bueno, no en Japón todo, no en una muestra que se hizo de japoneses,
mostraron 15% de preferencia, ¿verdad? Por el pollo, 50% por el pescado, 5% por la carne y 30% por la pasta. Entonces, estos mismos porcentajes se los voy a aplicar a el total de los hondureños para determinar mi frecuencia esperada o teórica. Entonces, los 120 se multiplican por 0.15 y me da 18. Ahí tiene 120 por la fracción. De ahí, 120 por el 0.50, 120 por 5% y 120 por 0.30. Y así genero mi frecuencia esperada, la sumo y me tiene que cuadrar con la frecuencia observada. Entonces, esta es la que he construido, esta es la real. Entonces, sacamos el estadístico de prueba, como ya vimos, FO, FE al cuadrado, y luego dividimos entre FE, o sea que este valor 196 lo divido entre 18 para que me dé esto que está acá. Y bueno, lo hacemos para cada uno y sacamos el estadístico de prueba chi cuadrado de Pearson, que es la suma, ¿verdad? Ya vimos que esta es la suma que está ahí. Ahí usted lo puede verificar después y eso nos da 174.02. Aquí lo dejé redondeado. Luego buscamos el valor crítico. En este ejemplo usamos un 10%, o sea, un 90% de confianza para variar un poco el ejercicio. Entonces acá usted busca en su tabla 10% con los grados de libertad que siempre era 3, ¿verdad? Eran 4 platos, 1, 2, 3, 4 platos, no, 2, era 3. O usted lo busca en la fórmula, aquí está, ¿verdad? 10% es 0.1 con 3. Entonces el valor crítico es 6.25. Aquí el chi cuadrado me salió mayor que el chi cuadrado crítico. Eso significa que yo rechazo la hipótesis nula. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula, estoy rechazando de que había patrón específico y acepto que no hay patrón específico. Entonces, mi evidencia me dice que la preferencia de estos platos de comida de los hondureños es diferente, no sigue el mismo patrón de los japoneses. En teoría, pues puede ser obvio, ¿verdad? Pero nosotros lo que estamos evidenciando a través de una muestra acá, ¿verdad? Hay cosas que se pueden ver obvias, pero el trabajo estadístico es mostrar pruebas de que, evidencias de que sí existe o no tal o X es hipótesis. Entonces, rechazamos la hipótesis nula, no hemos encontrado patrón específico de que los consumidores de Honduras se comporten diferente a los de Japón en estos productos de la muestra. Eso es con un error del 10%. Estamos aplicando un error del 10%. Bueno, entonces ahí tiene 2 ejemplos de cada uno de los casos. No sé si tienen alguna pregunta por ahorita de lo que es las medidas no paramétricas de bondad de ajuste para casos de distribución uniforme y para casos de patrón específico. Si tienen alguna duda. Bueno, parece que no hay duda. Hasta el momento todo Entonces, claro. excelente, muy bien. Si tienen alguna pregunta, pues me dice. Vamos a la segunda parte de las pruebas, estas no paramétricas. Nos salimos ahora de la bondad de ajuste. Bondad de ajuste solo vamos a ver esas 2 pruebas. Hay más en realidad, pero no nos da chance de ver tanto y el programa solamente dice que tocar esos puntos. Y yo me estoy centrando en el programa. Entonces, el otro caso que nos toca ver es lo que se llama análisis no paramétrico de pruebas de independencia. Este ya cambia porque si usted se fijó en el ejercicios anteriores, solo hablábamos de una variable. En realidad, solo se analizaba una variable, ¿verdad? Pero en este otro caso vamos a analizar 2 variables. Vamos a hacer un cruce. Este es el primer caso que vamos a ir trabajando ya cruzando variables. Entonces aquí hacemos un cruce, pero en este caso vamos a cruzar 2 variables que sean nominales, ¿verdad? Que tengan características nominales. Entonces aquí vamos a trabajar con unas tablas que se le llaman tablas de contingencia. Esas tablas que en inglés es cross tab o tablas de doble entrada o cruzadas, es lo mismo. Es una herramienta que se va a utilizar. Primero lo vamos a hacer con, bueno, siempre lo vamos a, porque no vamos a hacer más grandes aquí, sino que vamos a hacer análisis bivariado. Solo vamos a trabajar con 2 variables nominales, pero nosotros podríamos ampliar esto, ¿no? Trabajar con más variables. Pero ya vamos a ver casos donde vamos a ir agregando otras variables y otros casos, vamos a hacer otros cruces y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces,
pero no vamos a verlo tan complejo porque estadística 2 solo llega hasta cierta parte y de ahí hay, bueno, los que estudian economía, esto lo amplían muchísimo ya en su clase de econometría más adelante. Bueno, los compañeros de otras disciplinas, como los de informática, no sé si hay alguna clase donde vayan a ver un poco más complejo esto, pero por lo menos de economía sí lo van a ver un poco más complejo. Entonces, nosotros acá tenemos que armar una tablita más o menos como esta, donde tenemos que colocar dos variables que son de origen cualitativo, ¿verdad? Y que sean nominales o categóricas. La variable A acá y la variable B. Y entonces, cada variable va a tener su respectiva clases o categorías. Y, por ejemplo, la variable A tiene sus propias categorías, la variable B tiene sus propias subcategorías. Entonces, cuando se cruzan, ocurren las frecuencias observadas. Más o menos ustedes en estadística 1 creo que vieron en alguna parte unas tablitas de cruce cuando calculaban y encontraban probabilidades condicionales o algo así. No sé si vieron algo de eso, pero es más o menos así parecida, por lo menos la forma de la tabla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante de ver en esta prueba? Nosotros lo que queremos, como estamos hablando de dos variables que son nominales, queremos saber si esas dos variables están relacionadas, están asociadas uno con la otra. Entonces, nosotros tenemos que formular una hipótesis nula donde una variable X con una variable Y, en la nula decimos que son independientes. Si son independientes, es que ambas no están relacionadas. O otra forma de decirlo es que X y Y es igual a 0. Entonces, las dos no se asocian. Como vamos a ver en breve, en cuestiones de estadística, cuando dos variables no están asociadas, se dice que están incorrelacionadas, ¿verdad? Entonces, cuando se acepta la hipótesis nula, X y Y son independientes, no están relacionadas o están incorrelacionadas. Y la hipótesis alternativa, H1, sería que la variable X y Y no son independientes, o sea, ambas se relacionan y otra manera de decirlo, están correlacionadas. Entonces, esa es la idea, saber si están asociadas esas dos variables o no están asociadas. Fíjense bien que solo estamos viendo asociación, porque más adelante, aunque nosotros nos valemos de las funciones, más adelante nosotros tenemos una herramienta mucho más fuerte para identificar si hay causa-efecto. Pero acá, pues más o menos lo que nos da una cierta pista de si están asociadas o no las dos variables. Al igual que en el caso anterior, vamos a aplicar la chi cuadrado como medida de estadística de prueba. Nada más que esta va a utilizar esta ya la vamos a ver en breve, cómo vamos a usar esta fórmula que está acá, que significa la fila total por la columna total entre n. Pero ya esto lo vamos a hacer con el ejercicio para que lo podamos entender. De ahí es donde nacen las frecuencias esperadas. Pero eso ya lo explicaremos en el ejemplo. Siempre usamos la chi cuadrada, ¿verdad? Igual, la misma cosa, con una cola de error y con uno menos alfa, que es la aceptación. Y vamos a seguir el mismo estadístico de prueba con el estadístico de la tabla. Es decir, la misma regla de decisión. Si el chi cuadrado es mayor que el de la tabla, rechazamos la hipótesis, si no, se acepta. Es el mismo criterio. Pero para leer los grados de libertad ya hay algo diferente, pues estamos cruzando dos variables. Ahí vamos a ver que las reglas del grado de libertad difieren. Aquí, para adelantarles, es R-1 por C-1. R significa fila, en inglés es row. Entonces, el número de filas de la tablita que yo construya, -1, multiplicado por el número de columnas, -1. Ya vamos a hacer el ejercicio, ahorita solo estoy dando lo teórico, ya va a ver usted. Este es el ejercicio que vamos a hacer primero. Entonces, pero lo vamos a ver en Excel. Yo lo tengo aquí resuelto, pero me gustaría que lo veamos en Excel mejor para que usted lo vea con mayor claridad. Entonces, acá, en el mismo archivo, este que dice 2×2, aquí tengo el ejercicio. Entonces, en este caso, el ejercicio ya está, la tablita, ya está diseñada. A usted ya le dan esta tabla, ¿verdad? Entonces, esta tabla
le dan dos variables que son cualitativas. Lo que se trata aquí de investigar es lesiones y accidentes, por ejemplo, accidentes automovilísticos o en moto, ¿verdad? Algo así, que eso ocurre muy frecuente en nuestro país. Y la otra variable es el uso del cinturón de seguridad. Entonces sería más que todo de automóviles, ¿va? Porque en moto, pues no sé si se usan cinturón, no me he fijado, pero sería de automóvil. Entonces, acá la variable lesiones y accidentes y uso del cinturón son dos variables donde en términos de una función, yo tengo que definir cuál de las dos variables. Usted recuerda cuando uno habla de la función, que la función es y igual a f de x. Creo que por acá la tengo planteada la ecuación. No la tengo. Pero cuando esté en matemáticas, usted ve, ¿verdad?, que el planteamiento de una función, la fórmula general de una función es y en función de x. Entonces, en matemáticas nos han enseñado que y representa la variable dependiente y está en función o depende de una variable x que es una variable independiente. Eso todos creo que ya lo sabemos porque nos lo han enseñado en las partes de matemáticas. Entonces, aquí se trata de eso. La variable dependiente, nosotros la vamos a colocar en las filas, o sea, la variable y. Y la variable independiente la vamos a colocar en las columnas. Ese es el diseño que pide la tabla, ¿verdad? En ese orden. Entonces, ¿y cómo vamos a saber quién es dependiente y quién es independiente? Lo puede ser el sentido común, la lógica o una teoría económica que me revele quién es la independiente y quién es la dependiente. En este caso, por sentido común, la variable lesiones y accidentes, una persona puede tener accidentes, ¿verdad? Existe la probabilidad de que tenga accidentes dependiendo de si usa o no cinturón. Entonces, la variable lesiones y accidentes depende del uso del cinturón. Entonces, lesiones y accidentes, la variable dependiente o la variable Y, que la colocaría en las filas, y uso del cinturón sería la variable que va en las columnas. Como le decía, la tabla ya está planteada, ya aquí se sabe quién es la dependiente y quién es la independiente. Pero en otros ejemplos se le puede dar la lista de datos, como ya vamos a ver, y usted tiene que identificar quién es dependiente y quién es independiente, y quién va a ir en las filas, quién va a ir en las columnas. Y para hacerlo, usted o es por sentido común o es en base a la teoría económica, ¿verdad? Un ejemplo, si fuera dos variables, por ejemplo, si se les, digamos, si utilizáramos la variable inversión y utilizamos la variable tasa de interés, entonces que aquí tuviéramos inversión alta, inversión baja, porque recuerde que es una variable cualitativa, no es cuantitativa. Entonces, la variable sería inversión alta, inversión media, inversión baja, por decir algo. Y tasas de interés, entonces podríamos decir tasas de interés también altas, medias o bajas, algo así. Entonces, por la teoría económica sabemos de que la inversión es la variable dependiente, porque la inversión depende de la tasa de interés, eso me lo dicen las teorías económicas. Entonces, la inversión iría en Y, aquí en las filas, y la tasa de interés iría en las columnas. Entonces, eso es para identificar. Entonces, acá la tablita ya está hecha, ya está, ¿verdad?, es de analizarla. Entonces acá, lesiones y accidentes solo tiene dos subcategorías. Sí, si la persona tuvo lesiones y accidentes o no tuvo. ¿Ah? Y en el uso del cinturón igual, estas variables se llaman dicotómicas porque solamente tiene dos respuestas, sí o no. Entonces aquí usó cinturón sí o no usó. Uno podría haberlo complicado más y haber puesto lesiones y accidentes leves, fuertes, cualquier cosa, ¿verdad? Una categoría, ¿verdad?, un poco diferente. El uso del cinturón igual o qué tipo de cinturón usado, etc. Entonces, pero acá el ejemplo es más sencillo. Entonces, la prueba de hipótesis siempre es la misma, ¿verdad? Y y X igual a 0, es decir, que las dos variables, lesiones y accidentes y uso del cinturón, están incorrelacionadas o son independientes una de la otra. Eso es lo que estaríamos probando, que no están asociadas, en otras palabras. Y la alternativa es, diferente de 0, es que ambas variables sí están asociadas. Entonces, uno diría, claro que están asociadas porque la gente que usa o no usa cinturón
de algo. Los accidentes ocurren porque nos hemos visto en reportes policíacos y todas las cosas de las autoridades que se dedican a seguridad, que a veces, o los reportes que hacen estadísticos de que las personas que no usan cinturón de seguridad se han visto afectadas, ¿verdad? Pero eso es lo que dicen, ¿verdad? En hipótesis. Entonces nosotros probémoslo a través de una prueba no paramétrica. Pero como el tipo ya se me fue, me quedo aquí. Entonces esta prueba la vamos a estudiar mañana y más ampliamente vamos a ver este ejemplo sencillo y de ahí vamos a ver un ejemplo un poquito ya más complejito, no tan difícil, con la tabla ya hecha y vamos a hacer otro ejemplo donde no le voy a dar la tabla, sino que la vamos a armar para que vean los tres casos. De momento me quedaría yo ahí, no avancé más porque mañana lo vamos a completar para hacerlo porque el análisis es un poquito más larguito, entonces lo vamos a tener que analizar mañana. No sé si tienen alguna cosa que- algo que quieran comentar y si no, pues, o alguna duda, alguna cosa. Ok, bueno, entonces no hay comentario, entonces lo dejamos así. Nos veríamos mañana, si Dios lo permite. Solo déjenme salvar la grabación. Y bueno, ahí quedamos. Ok, entonces continuaríamos mañana, jovencitos. Así que Noches, Liz. pasen feliz noche. Nos Buenas vemos. noches. Feliz Gracias, Liz. noche. Feliz Gracias, noche. buenas noches. Buenas Buenas noches. noches a todos.